Contexto Económico. Platicamos a continuación con Daniel González en el Contexto Económico. Daniel, y si me permites felicitarte públicamente por ese título, ese doctorado que ya tienes en tus manos, que refleja mucho tu afán siempre de crecer como profesionista y la preparación y capacidad que tienes. Felicidades. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Pues buenos días a todos en Contextos, a ti, Marcela, al licenciado Ceballos. Y bueno, pues el tema de moda hoy en los temas económicos pues tiene que ver con las calificadoras, ¿no? Y pues la calificación en este caso que se le da a petróleos mexicanos. Y es que hace un par de días pues se reduce la perspectiva de estable a negativa para petróleos mexicanos. Básicamente, Fitch Ratings, para ponerlo de manera un poquito más coloquial, le estaba dando una calificación aproximadamente de 6.5 a Pemex y se la baja a 5.5, ¿no? Tiene más o menos como 18, 19 niveles en calificación esta agencia internacional financiera, y básicamente pasa la calificación de 6.5 a 5.5. Básicamente el criterio es pasarla de triple B más a triple B menos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente nos está diciendo que puede haber en el futuro una menor capacidad o menor voluntad de pago de petróleos mexicanos para hacer frente a sus compromisos financieros, y entonces la agencia o las tres principales en el mundo emiten una opinión, en este caso que incluye recomendaciones pues para volver viable pues que se le preste este tipo de instituciones que se sujetan a estas calificaciones, ¿no? Las agencias calificadoras más importantes son Moody's, son Fitch Ratings y Standard & Poor's. El tema que es importante también destacar es que ya desde la semana pasada la institución financiera inglesa Barclays hablaba de que las tres calificadoras que acabamos de mencionar seguramente para mitades de año iban a recortar la calificación de petróleos mexicanos por su desempeño económico de los últimos años, ¿no? El planteamiento, bueno, lo define la agencia consultora Mercury para El Economista en una entrevista para el diario El Economista el día de ayer, en donde habla que son dos condiciones por las que se bajan estas calificaciones crediticias. Primero es el deterioro sufrido en los últimos años, y aquí me detengo, Marcela, básicamente para hacer un planteamiento numérico, ¿no? En el año 2011 la deuda de Pemex de largo plazo equivalía a 44,000, cerrando cifras, 44,000 millones de dólares para el año 2011. Para el cierre del 2018 la deuda de Pemex en el largo plazo era de 92,000.5 millones de dólares, es decir, en un periodo de 8 años se tiene un incremento del 110% en la deuda de largo plazo de petróleos mexicanos. Entonces, Mercury, pues, maneja que es parte del deterioro sufrido en los últimos años. Y retomando esta condición, es importante destacar que lo que había venido sucediendo desde 2014 con la caída de los precios del petróleo es que Pemex tiene una menor recaudación por la venta de petróleo, pero además estaba sobregravada y tiene que pagar grandes cantidades de dinero al gobierno federal vía impuestos para que el gobierno federal pueda financiar aproximadamente el 24-25% de su gasto con lo que viene de petróleos mexicanos. Lo que se está planteando ahora es que después de este tiempo sea no Pemex quien le dé recursos al gobierno mexicano, sino que a partir de este momento sea el gobierno mexicano quien empiece a financiar a petróleos mexicanos. Y aquí la agencia divide entre dos tipos de calificaciones, ¿no? La calificación propia de la empresa y la calificación que le da a la empresa con el respaldo del gobierno mexicano, con el gobierno del soberano. Y básicamente lo que dice Fitch es que si Pemex hoy no tuviera el apoyo del gobierno mexicano, los bonos de esta empresa serían bonos basura, no tienen ningún tipo de respaldo ni solidez, básicamente porque en los próximos 30 años, en los próximos 3 años tiene que pagar una cifra aproximada de 30,000 millones de dólares por concepto de deuda, ¿no? Pero recordemos que el monto es de 92.5 mil millones de dólares. Esto equivale, para darnos una idea, prácticamente a la mitad de lo que tenemos en reservas en nuestro país, ¿no? Lo que tiene en reservas el Banco de México. Y bueno, retomando el punto,
también la consultora Mercury habla de que el otro factor es que el gobierno mexicano no está dando señales claras por parte de la nueva administración, por supuesto, del uso de las herramientas que otorgó a la reforma, que le otorgó la reforma energética, y que no está presentando un plan claro que otorgue tranquilidad a los inversionistas, y esto es resultado precisamente de la cancelación de las rondas energéticas en donde se estaba subastando a algunas áreas para la explotación de petróleo, sobre todo para empresas internacionales. Uh-huh. Debemos recordar también esto porque el lunes una comitiva de Pemex fue a presentar su plan de negocios a Nueva York, y básicamente lo que están diciendo es que van a implementar un plan para tratar de reducir el precio de las gasolinas en este país, y la estrategia va en reducción de costos y volver a más eficiente a la empresa. Uh-huh. Aquí lo que nos están diciendo los inversionistas es que esto no es lo que se había planteado en años anteriores cuando la reforma energética, que lo que se buscaba era que se empezaran a subastar los espacios petroleros que hay en nuestro país, pero también que se invirtiera en la extracción de petróleo y no propiamente en volver más eficiente a Pemex. Entonces aquí hay una contradicción entre las necesidades que tenemos en el mercado interno por tener una energía más barata y reactivar el mercado interno, y los intereses de los grandes capitales. Uh-huh. Daniel, me parece muy importante que nos expliques de qué viven las calificadoras, cuál es el margen de error que tienen las calificadoras al emitir una calificación a los organismos emisores, y si se puede creer en las calificadoras, porque, bueno, el presidente de alguna manera descalificó a Fitch Ratings. Bueno, te doy un ejemplo, y no dado por mí, sino una página de internet que se dedica al análisis financiero, que se llama www.enqueinvertir.com, y nos habla de que estas calificadoras en su momento no vieron la crisis que se gestaba en el 2008 y tenían una calificación aceptable para Lehman Brothers, que, como recordemos, quebró en octubre del 2009, y que también debemos recordar tenían una calificación positiva si por aquellos años de 2003, de 2004, de la empresa Enron, que después tendría que quebrar por el manejo de su sistema de contabilidad. Entonces hay algunos espacios que cuestionan precisamente el papel de las calificadoras, que básicamente se encargan de dar eso, de emitir un juicio de valor como especialistas financieros sobre la capacidad de pago de instituciones tanto públicas como privadas que requieren financiamiento en el mercado. El problema es que cuando esta calificación es menor, lo que se le está diciendo al mercado es que esa institución va a tener mucho más problemas para pagar, y por ende el crédito, el costo del financiamiento para estas empresas se empieza a volver más caro. Sí, nada más que no se quedan las consecuencias nada más para la empresa en cuestión, sino es una percepción que luego hace generalización en relación a la economía del país. Y es que ese punto es fundamental, Marcela, por el momento que estamos viviendo en materia económica hoy en nuestro país, porque lo que está emitiendo en términos de calificación Fitch Rating y los especialistas, por ejemplo, como Aristóteles Núñez, que fue subsecretario de Hacienda durante el sexenio pasado, y que tú lo ves muy activo en redes sociales cuestionando el funcionamiento de la calificación de Fitch, y que no se dio cuenta de este incremento del 110% de la deuda de Petróleos Mexicanos, que dicen que los mexicanos vamos a tener que pagar este endeudamiento colosal de Petróleos Mexicanos, y que si el plan de negocio que se está presentando ahorita va a encarecer ese nivel de endeudamiento, porque es precisamente el gobierno federal con sus recursos que va a tener que pagar este incremento del costo financiero, y eso se paga con lo que nosotros estamos aportando como parte de los impuestos y el trabajo diario que utilizan todos los mexicanos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que no se está considerando, por otro lado, es que las calificadoras están representando los intereses de los inversionistas, que no van a perder absolutamente un peso por haber generado una deuda con Petróleos Mexicanos, y que lo que están buscando es precisamente mantener los márgenes de ganancia de estos accionistas internacionales. Entonces, por un lado, la reforma energética les dice a los grandes capitales
que van a ser beneficiados por el tema del desmantelamiento y de Pemex y la venta de los espacios de terreno para extraer petróleo, pero que la deuda sigue siendo de los mexicanos, ¿no? Y que el responsable directo del funcionamiento de esta nueva empresa de Estado es el gobierno mexicano y por tanto somos todos los mexicanos, ¿no? Son los espacios que se presentan dentro de esta reforma energética y que es el planteamiento de que no tuvo el éxito que se nos prometió desde el 2014, claro. Porque al final el tema es que la inversión no llegó al país. Oye, pero bueno, como siempre, el pueblo bueno pagando los platos rotos, ¿no? Porque para lo malo sí somos todos, pero para lo bueno son unos cuantos, pues sobre todo para la repartición de la riqueza. Ahora, déjame preguntarte una cosa, ¿cómo ganan las calificadoras? ¿Dónde está su modelo de negocio? Precisamente en que venden la asesoría para volver financieramente viables a estos organismos y a estas empresas del sector público y privado, y entonces resulta que tú como empresa vas a comprarles un diagnóstico, un análisis para que te permitan después ir a presentarte a los mercados para solicitar crédito para realizar tus proyectos de inversión o de expansión empresarial, ¿no? Uh-huh. Bien. Además de representar grupos de inversionistas a dónde llevar precisamente sus activos hacia proyectos que sean redituables, ¿verdad? Ajá. Bueno, y desde tu perspectiva como experto en el tema económico, ¿les creemos o no les creemos? Yo creo que en este escenario es importante creer, pero también debemos retomar la otra agencia calificadora, que en este caso es Moody's, que dice, yo voy a dar hasta 6 meses uh-huh. Para mantener la calificación estable y ver cómo funciona este nuevo gobierno, pero de acuerdo al plan de negocio que nosotros estamos viendo, en donde lo que se busca es recuperar la fortaleza de Petróleos Mexicanos, volverlo más eficiente, reducir los costos, cuyo objetivo es reducir el precio de la gasolina para reactivar el mercado interno, no va en línea con los intereses que están representando ahorita estas agencias internacionales, cuyo objetivo es que se siga trabajando con la reforma energética para que Petróleos Mexicanos busque estas alianzas con sectores privados y que también se permita que se sigan manejando estas rondas para que se pueda traer uh-huh. capitales extranjeros para la extracción de petróleo. En ese sentido, el gobierno mexicano mandó la señal de que la reforma energética no se va a manejar como se había planteado y veremos seguramente dentro de 6 meses las otras 2 agencias calificadoras nos llevarán también a una calificación menor de la que tenemos hoy. Porque además 6 meses es nada, o sea, sí. Aunque se vea más discreto Moody's, de todos modos 6 meses es nada. Déjame compartirte esto que nos dice el auditorio. Hola, buenos días, respecto a la pregunta, esto es, muchos no sabemos manejar. En otro contexto, las calificadoras son como la carabina de Ambrosio, quieren su moche y si no, pregúntele a Grecia, Italia, etcétera. Buenos días, está bien ver las calificadoras, pero no olvidemos que en el pasado se ha sabido que en ocasiones venden su calificación en gobiernos estatales. Es así como gobiernos estatales pueden adquirir créditos. Bueno, pues siempre el cuestionamiento presente y la posibilidad de la corrupción, porque yo no podría llamarle de otra manera que no fuera esa corrupción. Daniel, pues el tiempo se nos agota. Muchísimas gracias. ¿Quieres hacer una última anotación? Sí, precisamente que esta situación de las agencias calificadoras está en función de cómo se han venido manejando los intereses, por lo menos en el sexenio que terminó, y estamos viendo que han detonado 5 impactos en materia económica en este país que no podemos perder de vista, que es el tema del desabasto de gasolina, que está afectando a gente que manejaba un mercado negro muy fuerte, ¿no? Tenemos el tema de la huelga en Tamaulipas, que según información del Financiero, que inició hace 2 semanas, están siendo movilizados los trabajadores por la CTM y que en un principio solicitaban incrementos del 60%. Tenemos el tema de los bloqueos de los ferrocarriles en Michoacán, que es un problema de maestros del Estado, pero que se decidieron poner en vías federales, y tenemos el otro tema que ya pasó de moda, me parece, pero que no ha pasado, y que es el tema del aeropuerto. Entonces tenemos 5 problemas que están ocurriendo en la economía mexicana, que son tema de negociación política y económica, pero que son resultado de las condiciones en que dejaron en materia económica este país. Bien. Carlos, pues Daniel, muchas gracias por tu presencia. Nos da mucho gusto que nos hayas dejado en claro este tema de las calificadoras. Gracias. Nos encontramos pronto. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Hasta luego.